Buenas noches a todos. Voy a pedir que se pueden poner 2 micrófonos, así los hermanos pueden leer los textos que les voy a ir pidiendo. Bien. Entonces, vamos a ver hoy la segunda parte de este estudio acerca de la oración, ¿no? En la primera parte vimos que, bueno, Dios es un Dios que se caracteriza por orar. Vimos también la definición un poco de la oración y también vimos la grandeza de Dios, ¿no? Ahí estuvimos viendo varios versículos de Isaías capítulo 40, un hermosísimo pasaje que nos habla de la grandeza de Dios. Y también estuvimos repasando acerca de el gran problema que tenemos, que es que no oramos, ¿no? Que no oramos, ¿no? Y hay una frase que me gusta mucho que decía un predicador, que decía: si quisiera avergonzar a un hombre, le preguntaría por su vida de oración. Si quisiera avergonzar a un hombre, le preguntaría por su vida de oración. Mucho para reflexionar con eso. Bien, y hoy vamos a comenzar con otros aspectos importantes acerca de la oración. Lo que vamos a ver es una característica que Dios busca acerca del lugar donde se junta su pueblo, ¿no? Vamos a leer 2 versículos. Le voy a pedir a Daniel, que ya está ahí preparado, que lea Isaías 56:7. Isaías 56:7. Yo lo llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Su holocausto y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Muy bien. Dios está hablando ahí del templo, y Dios deseaba que el templo, que el lugar donde se reunía el pueblo de Dios, fuese llamado casa de oración. ¿Y qué significa este término, casa de oración? Significa un lugar donde se ora, un lugar donde las personas van a orar, y un lugar donde las personas saben que van a tener una respuesta a esa oración, ¿no? Y lo llamativo, ya lo vamos a ver con otro versículo, este mismo versículo lo menciona Jesucristo en Mateo 21:13, ya lo vamos a leer, y también toma este mismo concepto Salomón, cuando Salomón, ven que me voy a sacar la campera porque me está molestando con el micrófono, cuando Salomón ora, ahí está. Cuando Salomón ora, ven que la dejo y sigo más tranquilo. Cuando Salomón está inaugurando el templo, Salomón ora y dice algunas cosas muy llamativas en este mismo sentido. Vamos a leer Primera de Reyes 8, del 41 al 43. A ver, le vamos a pedir a Mari que vaya leyendo los 2 primeros, y después, si se anima, también Vanessa, del 41 al 43, o bueno, una cada uno. Asimismo, el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre. Pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre la casa que yo edifiqué, sobre esta casa que yo edifiqué. Muy bien. Fíjense entonces, Salomón está orando cuando se está inaugurando el templo, y está diciendo que
oraba para que el extranjero pudiera venir a este templo a orar y que Dios conteste la oración del extranjero. Y dice que, fíjense, primero dice, y que viniera a orar a esta casa, versículo 43. Y después dice, y le pide a Dios que haga conforme a la oración del extranjero. ¿Para qué? Y dice, para que todos los pueblos de la tierra conozcan, sepan y teman tu nombre y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa. O sea, Dios quería, y ora a través de Salomón, esa es la oración de Salomón, que todo el mundo supiera que en el templo, en el lugar donde se reunía el pueblo de Dios, era invocado el nombre de Dios. Y que cualquier persona del mundo podía ir a ese lugar sabiendo que ese lugar era casa de oración. Un lugar donde se puede ir a orar y donde Dios va a escuchar la oración. Y eso es lo que dice, si proyectamos Isaías 56:7, fíjense, dice algo similar al final, dice, serán aceptados de mi altar porque mi casa será llamada casa de oración por todos los pueblos. Dios deseaba que el templo donde se reunía el pueblo, el mundo entero conociera. Si tenés un problema, una necesidad, anda a aquel lugar, que Dios te va a escuchar. El Dios de Israel, que es el Dios creador de los cielos y de la tierra, Él te va a escuchar, porque esa es casa de oración. Y que todas las personas fueran, por así decirlo, repartiendo el boca a boca y que se conociera que ese era un lugar donde Dios escucha la oración. Y qué importante que como iglesia seamos casa de oración. No tanto un lugar físico, sino como iglesia que seamos casa de oración. Que no solo nosotros sepamos que cuando estamos juntos, Dios está en medio de nosotros, como lo prometió Jesucristo, sino que cuando nos juntamos con el propósito de orar a Dios y tenemos todas las cosas en común, Dios ha prometido que va a escuchar esa oración. Y qué importante es cuando tal vez las personas que nos rodean, ojalá que el vecindario donde estamos, Barrio El Hornero y barrios aledaños, puedan ver, y ese es el gran desafío de todos, puedan ver en este lugar casa de oración. Un lugar donde podés acercarte con tu necesidad, con tu problema, y que por supuesto vas a recibir palabra de Dios, pero también vamos a orar por tu problema, por tu necesidad, por lo que está pasando en tu vida, ¿no? Y hay veces que me ha pasado, y seguramente a muchos también, que las personas inconversas, ¿no? Cuando hablamos, me acuerdo una vez que me decía, creo que una familiar, no me acuerdo bien el tema, pero me decía como que ante un problema, bueno, pero vos tenés ventaja, porque el de arriba te oye, ¿no? Porque bueno, obviamente sabe que uno se congrega y que uno sigue el camino de Dios. Y ojalá que esa percepción la tengan las personas que nos rodean. Primero que somos personas de oración y que Dios nos escucha, ¿no? Y de vuelta, qué bueno es que el vecindario, los que nos rodean, puedan ver en esta iglesia una iglesia de oración, casa de oración, un lugar donde Dios escucha la oración, un lugar donde Dios contesta la oración. Y qué bueno es también por ahí cuando salimos a folletizar, ¿no? Y hay diferentes formas de por ahí charlar con la gente, ¿no? Por ahí Juan Carlos les pregunta si quieren aprender de la Biblia, y hay otras personas que cuando salen a folletizar lo que hacen es decir, bueno, en la iglesia oramos y si usted tiene algún motivo de oración que quiera transmitirnos, nosotros podemos orar por usted, por esa necesidad que usted plantee, ¿no? Y también es una forma genuina de orar por la persona, tratar de ser de bendición el entorno en el que nos movemos, ¿no? Ahora bien, fíjense Mateo 21:13, ¿qué es lo que pasaba en la época de Jesucristo? El deseo de Dios, que el templo fuera llamada casa de oración, ¿y qué es lo que termina pasando? ¿Quién lo puede leer? A ver, vamos a pasar el micrófono para atrás, para Priscila, y acá, bueno,
ahí lo tiene Carlos, bien. Mateo 21:13. Les dijo, las Escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Bien, Jeremías 7:11. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Muy bien, ya lo había dicho Jeremías muchos años después del templo, que se había convertido, lo que Dios deseaba que fuera casa de oración, se había convertido en cueva de ladrones. ¿Por qué se había convertido en cueva de ladrones? Porque en vez iban a ese lugar con las manos sucias. Iban tal vez simplemente a hacer un rito, pero su corazón, como él dice, sus labios están cerca mío, pero su corazón está lejos, ¿no? Entonces, esa oración no tenía ningún sentido, se habían vuelto religiosos, se habían vuelto idólatras, ¿no? Entonces, dice, desde el sacerdote hasta el profeta, todos se habían apartado de Dios, en su mayoría. Solo quedaban algunos pocos. Entonces dice, han convertido mi casa en cueva de ladrones. Y Jesucristo dice eso en Mateo 21, porque él va al templo y ve que había todo un negocio alrededor del templo, ¿no? Porque tenían que ofrendar con el dinero del templo. Entonces hay gente que traía su gallina, bueno, cambiame la gallina por un poco de dinero, y era un lugar de negocio en vez de un lugar de adoración y un lugar de oración, que es lo que Dios deseaba. Han convertido mi casa en cueva de ladrones. Y lo que Dios desea de su pueblo, de su iglesia, es que sea casa de oración, ¿no? Y digo, así como el pueblo de Israel se equivocó y tal vez se desvió y se transformó en cueva de ladrones, podemos transformar la iglesia en otra cosa. Y de hecho, no en esta iglesia, pero en otros lugares pasa, donde tal vez la iglesia, en vez de ser casa de oraciones, es un club social, ¿no? Donde lo que más importa es charlar, pasarla bien, pero no alabar a Dios, no aprender de la palabra, no servir a Dios. Hay veces que podemos transformar la iglesia en un lugar de mucha doctrina, pero sin amor, que también es algo incorrecto, ¿no? Bueno, ni hablar cuando se transforma la iglesia en un lugar de comercio a través del Evangelio de la prosperidad, cuando se transforma en un lugar del Evangelio de la sanidad, ¿no? Donde tantas cosas se ven con tal de sacar dinero a la gente. Muchas personas han transformado lo que Dios busca que sea casa de oración, en otra cosa, así como pasó en los tiempos de Jesucristo. Y el desafío para nosotros en el presente es que nosotros veamos a la iglesia como una casa de oración y que el barrio pueda ver a la iglesia como casa de oración. Que tus conocidos te pidan que ores por cosas, que tus vecinos te pidan que ores por cosas, que compañeros de trabajo te pidan que ores por cosas. Qué bueno cuando estamos como iglesia orando por diversas necesidades como que van surgiendo, como lo que planteaba el otro día Carlos, que lo poníamos en el grupo, lo que planteaba en su momento Marta, el hijo de Karina, y bueno, hay diferentes cosas que hacen que podamos ser casa de oración. Bien, otro punto más, cuando hablamos de la oración, tenemos que hablar de, y esto es fundamental, es piedra angular de la oración, tenemos que hablar de una vida de dependencia de Dios. No se puede hablar de una vida de oración sin una vida que depende de Dios. De hecho, están íntimamente ligadas, porque la falta de dependencia de Dios, o lo que es lo contrario, que es la autosuficiencia. ¿Qué es la autosuficiencia? En sus palabras, ¿qué es autosuficiencia? Vamos por partes. No necesito de nadie. Por ahí decían otra cosa. No dependo de nadie, o sea, dependo de mí mismo. ¿Por allá habían dicho algo? Lo mismo. Bien,
Yo puedo solo. Muy bien. Jamás hemos pensado eso. Muchas veces sí. Entonces, la autosuficiencia es enemigo de la oración. Es enemigo de la oración que Dios escucha. Y la dependencia de Dios está íntimamente relacionada con la oración. De hecho, el verdadero sentimiento y percepción de contrario a la autosuficiencia, de que yo no puedo con ciertas cosas, es el que me hace orar. Decía un misionero que está en la India, que se llama Johanan. La voy a leer 2 veces porque es muy linda la frase. Dice: la horrible verdad sobre por qué no oramos, lo admitamos o no, es que en nuestros corazones no creemos que realmente necesitamos a Dios. No sabemos cómo orar porque la oración verdadera puede solo originarse en una vida vacía de autosuficiencia. Lo leo de vuelta. La horrible verdad sobre por qué no oramos, lo admitamos o no, es que en nuestros corazones no creemos que realmente necesitamos a Dios. No sabemos cómo orar porque la oración verdadera solo puede originarse en una vida vacía de autosuficiencia. Cuando no sabes qué hacer realmente, ¿qué haces? Orás a Dios por ayuda. Ahora, en todas las cosas que hemos hecho, ¿hemos orado a Dios? ¿O hay veces que estábamos apurados? Hay veces que nos corría el tiempo. Hay veces que, obviamente que no le dijimos a Dios, Dios, no voy a orar y ahora no te necesito en esto que voy a hacer. Ninguno se lo dijo. Pero nuestra actitud le dijo eso a Dios. Porque cuando yo realmente estaba vacío de autosuficiencia y no sabía para dónde arrancar, me surgió solo el arrodillarme y orar a Dios clamando por ayuda y misericordia. Surge solo. Por eso es que una vida de oración, la oración que Dios realmente escucha es la que está vacía de autosuficiencia. Y muchas veces, por eso digo, esa autosuficiencia está medio escondida, está medio entremetida. Y en el apuro y en la vorágine por hacer las cosas, y no oré. Señor, o la oración rapidita, Señor, ayúdame, como para tapar lo que realmente no hice. Porque lo que realmente creo es que no es que va a ser un total fracaso lo que voy a hacer si no me ayuda a Dios. ¿Y eso cómo se llama? Autosuficiencia. Juan 15:5. Vamos a Melissa. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Bueno, lo dice clarito aquí, ¿no? Separados de mí nada podéis hacer. Y anotaba aquí, cuando no oramos le estamos diciendo a Dios, yo puedo solo. No es verdad que lejos de ti nada puedo hacer. Algo puedo hacer. De vuelta, la oración genuina, la oración eficaz, la oración que Dios escucha es la que está vacía de autosuficiencia. Quería leerles la historia de George Mueller, o una de las cosas. George Mueller fue un creyente, era de nuestras asambleas allí en Inglaterra. Y George Mueller estableció en el 1836 un orfanato, ¿no? Y él empezó con un orfanato para 30 niñas, ¿no? Bueno, el principio obviamente era un orfanato cristiano, donde Mueller creía sumamente en la importancia de la oración y que Dios podía proveer para las necesidades
porque Dios es sustentador. Nunca pidió ayuda financiera a nadie. Él creía que Dios podía sustentar su obra, entonces él no salió, como tal vez lo hacían otras personas, a pedir ayuda financiera, simplemente él se dedicó a orar a Dios. Con el tiempo este orfanato fue creciendo y bueno, se construyeron edificios adicionales para albergar a niños, también se estableció una escuela, ¿no? Fue creciendo y se estima que durante todo el tiempo que funcionó pasaron más o menos 10.000 niños y niñas por este orfanato y estas escuelas. Tremenda obra la de George Mueller, es conocida incluso hasta por los inconversos. Ahora bien, me impactaba leer de parte de lo que el mismo George Mueller dice acerca de cuál fue una de las principales motivaciones por las cuales él quiso hacer el orfanato. Por supuesto que tenía amor por los niños, y es lo que dice el Evangelio, que tenemos que tener amor por el prójimo, pero esa no era una de las principales motivaciones para hacerlo, ¿no? Seguramente que era una, pero él dice lo siguiente. Les leo algunos extractos de lo que él dice. Si yo, un hombre pobre, tan solo mediante la oración y la fe, he podido obtener, sin pedir nada en particular, los medios para establecer y llevar adelante un orfanato, debe de haber algo que, con la bendición del Señor, pueda contribuir de manera positiva a fortalecer la fe de los hijos de Dios. Esta fue entonces la principal razón para establecer el orfanato. Repito, está diciendo que la principal razón para establecer el orfanato es que los cristianos pudieran ver que simplemente con la oración y la dependencia de Dios, los cristianos pudieran ver que se puede confiar en Dios. El principal objetivo, el objetivo primero y principal del trabajo fue que Dios pueda ser magnificado al verse que los huérfanos bajo mi cuidado reciben todo lo que necesitan, solo mediante la fe y la oración, sin que yo ni mis compañeros le pidamos nada a nadie. Y así puede verse que Dios todavía es fiel y escucha la oración. Un hombre, si tenemos ejemplos de hombres de oración, uno es George Mueller, conocidos por todos los cristianos. Y de las cosas que él quería enseñarnos a los cristianos es que se puede depender de Dios y que Dios es fiel. Pero Mueller estaba vacío de autosuficiencia, porque él no podía asegurar la comida de mañana, más que confiar en Dios, que él iba a proveer. Y hay múltiples historias en múltiples libros de cómo Dios de formas milagrosas proveía la comida en el momento justo e indicado, ¿no? Entonces, hay muchísimos ejemplos en la Biblia y muchos ejemplos de hombres de Dios a lo largo de la historia que han confiado en Dios y que nos dan testimonio de que podemos depender de Dios y que Él no nos va a defraudar. Pero muchas veces pasa que nos juega una mala pasada nuestra, entre comillas, inteligencia. Nos juegan una mala pasada nuestras capacidades. Nos juegan una mala pasada nuestras habilidades. Y hay veces que las usamos como bastón en el cual nos apoyamos y confiamos. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a leer Primera de Reyes 12, 26 al 28. Le voy a pedir, ahí a Rocío. Y por acá le vamos a pedir a Helmut que me lea Segunda de Crónicas 16, del 6 al 13. Vamos con Primera de Reyes 12. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí.
y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. ¿Quién era Jeroboam? Vamos por partes. En el capítulo 12 de Primera de Reyes se relata la división del reino. Israel estaba compuesto de 12 tribus. Como consecuencia del pecado de Salomón, en sus últimos días, Dios le dice que iba a dividir el reino, que 10 tribus se iban a ir y que 2 tribus iban a quedar con Roboam. Entonces viene la época cuando comienza a reinar Roboam y efectivamente se divide el reino, ¿no? Y Dios se le había aparecido por medio de un profeta, o sea, le había hablado a Jeroboam por medio de un profeta y le había dicho que él iba a gobernar a 10 tribus de Israel. Venía de parte de Dios el que Jeroboam gobernara 10 tribus de Israel. Entonces él se presenta en esa conocida historia de Jeroboam y bueno, al final de cuentas termina dividiéndose el reino, ¿no? Entonces Jeroboam se va con 10 tribus y comienza a reinar sobre esas 10 tribus. ¿Eso era de Dios o no era de Dios? Era de Dios. Él estaba haciendo la voluntad de Dios que le había dicho por medio de un profeta, como castigo a Salomón. Ahora él, ¿qué hace? Empieza a pensar y él dice: todo Israel tiene que ir a adorar al templo, y el templo quedó dentro de la parte que están las 2 tribus. Cuando vayan a adorar, se van a volver a Roboam y a mí me van a querer matar. ¿Era una preocupación genuina? Era una preocupación genuina y cierta. Ahora, ¿qué podría haber hecho ante esa preocupación? Buscar a Dios. Señor, ¿cómo hago con esta situación? Porque es una preocupación genuina, se le iba a volver el pueblo, podían pasar esas cosas. Pero Señor, vos me pusiste acá. Vos me dijiste que yo sea rey. Señor, ayúdame, ¿cómo hago con esta situación? Pero ahí empieza la inteligencia, entre comillas, nuestra capacidad. En vez de apoyarse en Dios, él se apoyó en su inteligencia, pidió consejo, incorrecto. Y le sugirieron esto. Entonces ahí es donde surgen los 2 becerros que pone y les dice: bueno, los que te sacaron de Egipto son estos 2 becerritos, así que ahora no vas a ir más a Jerusalén, ahora vas a orar acá y adorar acá. Nuestra inteligencia nos juega una mala pasada muchas veces. Nuestras capacidades hacen que, sin buscar a Dios, sin confiar en Dios, resolvamos las cosas a nuestra manera, sin inclinar nuestras rodillas, vaciarnos de autosuficiencia y clamar a Dios por la situación que nos está pasando. Leemos Segunda de Crónicas 16, del 6 al 13. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ellas edificó a Geba y a Mispa. En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria, no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Hasta ahí nomás. Fíjense, lo hacemos rápido, pero ¿qué es lo que pasó? Antes el rey Asa tuvo una batalla contra los etíopes y los libios. ¿Y qué pasó en ese momento? Se apoyó en Jehová. En ese momento confió en Dios ante un ejército sumamente numeroso. ¿Y Dios qué hizo? Le ayudó y los venció. Ahora estaba ante otra situación similar, un ejército que venía contra ellos. ¿Y qué hizo? Buscó la suya. Buscó hacer alianzas en vez de buscar a Dios. Me alío con este rey para que me ayude a pelear con este otro, y Dios se lo recrimina.
y Dios lo termina castigando. Entonces, qué triste, y a veces refleja lo que nos puede pasar. Hay veces donde en situaciones difíciles de nuestra vida hemos dependido de Dios, hemos clamado a Dios para que nos ayude por tal o cual problema. Y tiempo después se nos vuelve a presentar una situación similar y fallamos. No aprendemos de lo que nos pasó anteriormente, de que podíamos confiar en Dios, podíamos depender de Dios. Ahora vamos a ver unos ejemplos en Primera Crónicas 14, el versículo 10 y el versículo 14. Vamos a pedirle ahí a José, si puede leer. Primera de Crónicas 14, 10 y 14, 14. Dios dice de David que era un hombre conforme a su corazón, ¿no? Y vamos a ver, no vamos a hacer todo un estudio de David, pero una cosita de por qué Dios dice esto. Entonces David consultó a Dios diciendo: subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová le dijo: sube, porque yo los entregaré en tus manos. Está frente a un ejército de los filisteos, una batalla. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Orar a Dios pidiendo dirección. David se vació de autosuficiencia. Señor, ¿qué debo hacer? ¿Debo ir? ¿Me vas a dar la victoria? Si no, no voy. Si no he de ir con tu presencia, no voy, ¿no? Y Dios le dice: anda, porque yo te voy a dar la victoria. Buscó a Dios y va y consigue la victoria. Versículo 14. David volvió a consultar a Dios y Dios le dijo: no subas tras ellos, sino rodéalos, para venir a ellos por delante de las balsameras. Bien, leímos poco para no invertir mucho tiempo, pero es otra batalla, no es la misma batalla. Es otra batalla un tiempo después. Y David podría haber dicho: ya está, ya sé lo que tengo que hacer. Caer en el error que a veces caemos los cristianos de confiar en nosotros mismos, en que en realidad sí, oré a Dios, pero en el interior de mi corazón, bueno, pero yo también tengo experiencia. Estas batallas yo ya las he peleado, yo ya sé cómo ganarle a los filisteos. Sin embargo, lo que hizo David dice que volvió a consultar a Dios. Y esto muestra dependencia de Dios. No creyó que él por sí mismo podía ganar las batallas. No hizo como Asa. La primera consultó a Dios, la segunda ya solito, no hace falta, ¿no? Dependencia de Dios. Y el último punto, ya terminando, vamos a ver Santiago 5, 16 al 18. Entonces hoy hemos visto, debemos ser vistos como casa de oración, un lugar donde Dios responde la oración, un lugar donde las personas pueden ver que Dios escucha y responde la oración. Vimos también que una vida de oración o una oración que Dios escucha es una oración que viene de la dependencia de Dios, donde estamos vacíos de autosuficiencia. Y el último punto, Santiago 5, 16 al 18. A ver, Lilian, si puede ser, no sé si tiene ahí bien. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Muy bien. Muchas cosas vamos a sacar en este estudio de este versículo, pero hoy vamos a sacar solamente una. Es que la oración es para cualquiera. Una oración de poder, una oración que llega a la presencia de Dios es para cualquiera. Cuando digo cualquiera, estoy refiriéndome que está al alcance de cualquiera. No que cualquiera puede orar y tener esta clase de oración, ¿no?
está al alcance de cualquiera, primero tenemos que ser hijos de Dios, ¿no? Haber pedido perdón por nuestros pecados y ser de Jesucristo. Pero si somos hijos de Dios, lo que nos enseña, y la frase que quiero rescatar, dice que Elías tenía pasiones semejantes a las nuestras. Elías era como vos y Elías era como yo. ¿Se acuerdan cuando él tiene la gran victoria ante Jezabel? Que terrible, mata a 400 profetas de Baal y él ora y desciende fuego del cielo. Tremendo poder en esa oración de Elías. ¿Qué pasó después? Se desanimó porque Jezabel dijo que lo quería matar. ¿No te has desanimado alguna vez? Con cosas que te pasan en la familia, con cosas que pueden pasar en la iglesia, en el trabajo, en el mundo en el que vivimos. Elías era como vos y como yo. Sin embargo, ya vamos a ver los ingredientes que tiene la oración eficaz como la de Elías. Pero quiero animarte que tener oraciones que Dios contesta y mover la mano de Dios para gloria y honra de su nombre no es para algunos pocos. No es para los ancianos, para algún grupito selecto. Es para todo aquel que se santifica y que con fe busca glorificar a Dios y busca depender de Dios y hacer todo para su gloria. La oración de fe está al alcance de tu mano y al alcance de mi mano. Basta ponernos en las manos de Dios. Vamos a terminar orando y después vamos a dar algunos anuncios finales. Vamos a pedirle a Gustavo, si puede, ahí por ahí andaba el micrófono, tener la oración final. Nos acercamos, Señor, delante de ti, agradecidos, Señor, porque una vez más tú nos das ese regalo de poder congregarnos, de poder estar aquí juntos, con el deseo de aprender, de escuchar de tu palabra, de escuchar tu voz, y que realmente, Señor, esto que hemos escuchado hoy acerca de la oración, este tema tan importante que estamos viendo los días miércoles, Señor, te rogamos que realmente tenga cabida en nuestros corazones, que realmente podamos ser conscientes de la importancia que tiene la oración y que podamos poner en práctica todo esto, Señor, que hemos escuchado, Señor, que no seamos necios, Señor, que seamos personas obedientes a tu voz y que cuando tú nos dices que es importante el poder dedicar tiempo a orar, el poder estar juntos, Señor, en este lugar y poder clamar a ti, Señor, es un tiempo tan importante para la vida de la iglesia, Señor, pero también para la vida individual de cada uno. Ayúdanos, Señor, a poder ser ejemplos en esto, Señor, que como decíamos hace un momento, Señor, que puedan señalarnos, Señor, como casa de oración, que realmente, Señor, esto sea una realidad, Señor, en la vida de la iglesia aquí en Barrio Lornero. Te rogamos ahora también por el tiempo a continuación, Señor, de oración, para que realmente tú puedas escucharnos, que sabemos que lo haces, Señor, pero que puedas responder, Señor, las oraciones conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, y enséñanos a orar conforme a lo que tú quieres realmente para nuestra vida, Señor, y para la vida de la iglesia, para que realmente, Señor, todo lo que clamemos a ti sea conforme a tu dirección, a lo que tú quieres para nosotros. Dejamos este tiempo ahora en tus manos, clamándote, Señor, por tu guía, por tu dirección y por tu cuidado. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.